Entonces, hermanos, decía buenas noches a cada uno, que el Señor los bendiga. Pues los invitamos a continuar con la serie de meditaciones para un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos acerca de que ya nuestros hermanos habían hablado, por ejemplo, en la primera entrega, acerca de aquel ladrón moribundo. De la misma manera, ayer pues escuchábamos acerca del hombre que crucificó a Jesús, que como nuestro hermano asignó el tema nuevamente y dijo, viendo los ojos, a través de los ojos del centurión. Pues esta noche, amados hermanos, los invitamos para que veamos acerca de un tercer personaje. Y este personaje, amados hermanos, es Pilato. Pilato, amados hermanos, es el personaje que vamos a meditar en esta noche. Quiero invitarlos con la ayuda del Señor para que juntos vayamos viendo y analizando la vida de Pilato para ver aquella oportunidad que tuvo y qué fue lo que hizo, la desaprovechó o la aprovechó. Es algo que cada uno de nosotros debemos de pensar, cómo decidimos las cosas, qué decisiones tomamos y qué hacemos con eso. Pues un encuentro con Cristo es lo que quiero que veamos en esta noche y quiero invitar a los amados hermanos para que vayamos al Evangelio según Marcos capítulo 15. Evangelio según Marcos capítulo 15, vamos a leer únicamente para comenzar el versículo número 1 y su palabra nos dice, muy de mañana, habiendo tenido consejo con los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Que el Señor nos ayude a meditar en su bendita palabra. Tenemos acá a Pilato, o Pilatos, que también es otro nombre aceptado por la historia para él. Tenemos a este personaje como aquel gobernador, un gobernador que quería siempre gobernar de manera suave, evitar los conflictos en toda la medida posible. Ahora llega un momento de su vida que tiene al Señor Jesucristo frente a él. Tiene a nuestro Señor Jesucristo frente a él y va a darse una serie de acontecimientos, amados hermanos, en donde cada uno o este personaje va a tener que ir decidiendo, tomando decisión tras decisión, decisión tras decisión, y luego vamos a ver cómo esas decisiones lo llevan a ser el hombre que hoy es recordado. Porque ¿quién no conoce a Pilato? Cuando le hablan de Pilato, rápidamente nuestra mente nos lleva a pensar en ese personaje, como el título de esta meditación lo dice, como Pilato el débil. ¿Por qué razón? Vamos a ver, dijimos, sus decisiones en todos los hechos. Primero, Pilato tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y en ese encuentro, Pilato va a demostrar qué es lo que le importa más. Por eso en esta noche, amados hermanos, vamos a comenzar viendo, en primer lugar, lo que Pilato conocía de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pilato conocía de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Pilato, tal vez anteriormente la Biblia no lo registra, no haya tenido algún encuentro con el Señor de manera personal, pero no cabe duda que Pilato, él sí había escuchado de nuestro Señor Jesucristo a través de los demás. Lo podemos confirmar en el versículo número 10, porque ahí nos dice, conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Quiere decir que Pilatos había escuchado, sabía del Señor Jesucristo y sabía que los principales sacerdotes le estaban entregando de manera injusta. Es decir, Pilato sabía del Señor, había sabido de su mensaje, ha sabido de sus milagros, pero también sabe que nuestro Señor Jesucristo es una persona justa, sin pecado, a quien no hay ninguna razón para acusarle. Por eso él mismo dice, aquí la palabra nos dice, por envidia le habían entregado. Pero dijimos, Pilato se estaba poniendo frente a frente para llevar a una serie de decisiones que él tenía que tomar. En primer lugar, ¿cuál era la decisión? Pues Pilato tenía que pensar qué hacer con Cristo, qué va a hacer con el Señor Jesucristo.
Esa era la decisión que tenía que hacer Pilato. Y eso es lo que ahora, amados hermanos, cada persona tiene que hacerse, principalmente aquella persona que no conoce a Cristo. Seguramente dentro de esta sala de reuniones han de haber familiares, amigos nuestros que quizás no conozcan a Cristo. Pues de la misma manera que Pilato, nuestros amigos, nuestros familiares han tenido la oportunidad de conocer el mensaje del Evangelio por haber participado en alguna reunión, por testimonio de la misma familia, porque alguna persona se le habló en algún momento, y al igual que Pilato, amados hermanos, se está presentando delante de él para tomar una decisión. ¿Qué hará con Cristo? Esa es la situación en la que Pilato está. ¿Qué va a hacer con Cristo? Está frente a él, está delante de él, lo traen acusado para que sea sentenciado. Ese era el objetivo de los principales sacerdotes. ¿Qué hará Pilato con Cristo? De la misma forma, el ser humano que sabe de Cristo, ¿qué va a hacer con Cristo? Es una pregunta que se tiene que hacer. Tiene que reflexionar. ¿Qué va a hacer con Cristo? ¿Por qué razón? Pues ahora veamos qué sigue diciendo la palabra bendita del Señor acerca de Pilato. Ya hablamos de lo que él conocía. Ahora hablemos de su encuentro con el Señor Jesucristo. Vayamos al Evangelio según Juan y vamos a leer en el capítulo 18. Evangelio según Juan, capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 33. Nos dice su palabra. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: Luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué estaba haciendo Pilato? Nada menos y nada más estaba teniendo un encuentro con el Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pilato era aquel gobernador, aunque Pilato estaba en una posición política buena, le podríamos llamar, en ese momento Pilato estaba frente a frente con el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, quien había venido a este mundo a tomar el lugar de los pecadores para poder pagar el precio por el pecado y de esa manera dar salvación a aquel que lo necesita, es decir, a toda la humanidad. Ese es el encuentro que Pilato está teniendo con el Señor Jesucristo. Más adelante, capítulo 19, versículo 7, nos dice su bendita palabra, capítulo 19, versículos 7 y 8. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Amados hermanos, ¿de qué se dio cuenta Pilato en este momento? Pues Pilato se dio cuenta que no solamente estaba frente al Rey de Reyes, sino que también estaba frente al Hijo de Dios. Ahora comprendía las palabras del Señor Jesucristo cuando le dijo: Mi reino no es de este mundo. Ahora él estaba frente al Hijo de Dios, ese encuentro especial, ese encuentro único que Pilato estaba teniendo delante de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de Pilato? Porque recordemos, amados hermanos, ¿qué hará Pilato con Cristo? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hará Pilato con Cristo? Está teniendo un encuentro personal y especial con él. Los títulos ahora de Pilato ya no son suficientes. Aquel poder de Pilato ya no es suficiente. Está delante del Rey de Reyes, el Hijo de Dios, cuyo reino no es de este mundo, como lo dice su bendita palabra. Por eso, ¿qué es lo que sucede con Pilato? Se debilita delante del Señor. Leamos el versículo 9 de este capítulo 19. Dice: Y entró otra vez al pretorio
y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigos del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Pilato se debilita, procura soltarle, tiene miedo, sabe que está frente al Rey de Reyes, frente al Hijo de Dios. Quizás su mente no lo comprenda con claridad, pero sabe que tiene frente a él a una persona tan importante. Y no solo eso, sabe que es inocente, sabe que es justa y sabe que por envidia lo han entregado. Los títulos de Pilato fueron desechados. Pilato se debilita. ¿Qué hará con Cristo Pilato? Esa es otra buena pregunta que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. ¿Qué hará con Cristo? Pero mientras avanzamos, amados hermanos, analicemos este segundo punto de Pilato. Analicémoslo, pero ya como una reflexión personal para cada persona presente en esta sala. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no le ha reconocido como su Salvador, quiero hacerle esta pregunta: ¿ha aprovechado usted su encuentro con Cristo? Porque el Señor Jesucristo, al dar el anuncio del Evangelio a través de sus anunciadores, de sus mensajeros, de los predicadores, está teniendo un encuentro con cada persona, le está invitando para que vengan y estén frente a frente, para que pueda aquella persona tomar una decisión. Si nuestros amigos han leído la Biblia en algún momento, de la misma manera están teniendo un encuentro con el Hijo de Dios, porque sabemos que la palabra bendita es inspirada. Tienen un encuentro por el testimonio de aquellos hermanos creyentes que han tenido de una o de otra manera han dado un testimonio verdadero del Evangelio. Por lo tanto, usted, amigo que nos escucha, tiene un encuentro especial. ¿Ha aprovechado ese encuentro con Cristo? La misma pregunta que le estamos haciendo para Pilato, esa pregunta también es para usted en esta noche. ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué hará con Cristo? Es importante saber, porque es una decisión tan importante. Y vemos que Pilato, con miedo, está procurando soltarle. ¿Cuál es la reacción suya, apreciable amigo? ¿Cuál es la reacción? Es momento de pensar. Y sabe una cosa, al estar en ese encuentro con Cristo, al estar frente a frente con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con el Hijo de Dios, los títulos académicos se vienen abajo, el poder político, el poder económico se viene abajo, porque Él es supremo a todo, porque Él es el creador de todas las cosas. ¿Está aprovechando ese encuentro con Cristo? Pilato, vamos a seguir viendo. Tercer aspecto en la vida de Pilato, amados hermanos. ¿Qué es lo que Pilato hace? Pues en primer lugar, Pilato está evadiendo a Cristo, y es lo tercero que vamos a meditar en esta noche. Ya vimos lo que conocía de Cristo, ya vimos su encuentro con Cristo. Ahora vamos a ver la evasión a Cristo, y para entender esta evasión que Pilato está haciendo, debemos de comprender algo en primer lugar: las opciones que tiene Pilato delante de él, porque Pilato solo tiene la opción de condenar al Señor Jesucristo o liberarle. Al condenar es como estar rechazando al Señor Jesucristo. Al liberarlo es como aceptar al Señor Jesucristo, porque lo reconocería como justo, como inocente y como aquel que había sido entregado por envidia. Aceptarle significa obtener salvación. Rechazarle lo lleva a la condenación. Son las opciones que tiene Pilato. Y en esta evasión que él está haciendo, en primer lugar, amados hermanos, vamos a ver cómo comenzó Pilato a evadir. ¿Por qué le llamamos la evasión? Pues veamos. Dentro de esta evasión, ¿qué es lo que está haciendo Pilato? Ignora las advertencias. Si vamos al Evangelio según Mateo, capítulo 27, versículo 19, la palabra bendita del Señor nos dice: y él estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él.
Su esposa le estaba dando advertencias. Le estaba diciendo, ten cuidado, es justo. Es alguien inocente. No tengas nada que ver con él, no te metas. No lo condenes, en pocas palabras. Es lo que le estaba diciendo su esposa. ¿Qué hizo Pilato? Venimos haciéndonos la pregunta, ¿qué hará con Cristo Pilato? ¿Qué va a hacer con él? Ya sabemos que tiene miedo. Ahora vamos a darnos cuenta que ignora la advertencia de su esposa. ¿Por qué razón? Vayamos otra vez al Evangelio según Juan capítulo 19, pero en esta ocasión vamos a leer el versículo número 12. Dice su palabra: entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Veamos, amados hermanos, si Pilato ignoró la advertencia de su esposa y ahora está cediendo ante la presión de los demás. Está cediendo a la presión de los demás le dicen, bueno, o estás apoyando al Señor Jesucristo, entonces te opones a César, y César era el emperador romano. Lo estaban poniendo contra la espada y la pared. Por eso le llamamos Pilato el débil, porque Pilato no podía ver, se daba cuenta de las cosas, pero le interesaba más su poder, le interesaba más su estatus económico, le interesaba más aquello que ya tenía como gobernador de aquella región. Era lo que más le interesaba. Entonces, ¿será que Pilato estaba eligiendo a Cristo o estaba cediendo ante la presión? ¿Por qué razón? Porque él está evadiendo a Cristo. Él también, amados hermanos, también evade su responsabilidad. Evade su responsabilidad. ¿Por qué razón? Porque Pilato, en primer lugar, le deja la decisión a otros. Vayamos al Evangelio según Juan capítulo 18. Y ahí vamos a leer el versículo 31. ¿Por qué le deja la decisión a otros? Dice su palabra: entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie. Quería Pilato, en pocas palabras, quitarse esa decisión y se las estaba dejando a los ancianos, es decir, a los líderes judíos. Pilato no quería tomar la decisión, pero no se estaba dando cuenta que la decisión no le correspondía a nadie más. Era una decisión que Pilato tenía que decidir. Pilato no se quería involucrar en las cuestiones religiosas, pero ya estaba involucrado. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo no es un asunto religioso. El Señor Jesucristo, que estaba frente a él, estaba poniendo a Pilato ante la decisión más importante de su vida. No se la podía dejar a los ancianos. Pero ¿cómo seguía evadiendo la responsabilidad Pilato? Pues también lo hacía cuando le trasladó o quiso trasladarle esa responsabilidad a Herodes. Lo leemos en Lucas capítulo 23, versículo 5. La palabra dice: pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato le oyó decir Galilea y preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Pilato evade su responsabilidad, quiere dejárselo ahora a otra persona, a Herodes, pero sigue sin darse cuenta que la decisión le pertenece únicamente a Pilato. Él debía decidir. ¿Qué es lo que hace entonces ahora? Pues ahora lo que hace Pilato es dejarle la decisión a la gente. En pocas palabras, decir: yo no soy el responsable de decidir, son ustedes. ¿Y qué es lo que hace Pilato? Pues como dice su palabra en Mateo 27, 24, usted lo puede buscar, pero ahí dice: viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
Nuevamente Pilato vuelve a decir que Jesucristo es justo, es decir, tiene a alguien inocente delante de él, a quien le corresponde a Pilato tomar la decisión si condenarlo o liberarlo, pero Pilato está evadiendo esa responsabilidad, le deja la responsabilidad a las demás personas, se lava las manos. ¿Se quitó con eso la responsabilidad? De ninguna manera. Sigue siendo él el total responsable de tomar esa decisión. Pero no solamente eso. Pilato también, al evadir a Cristo, ¿qué es lo que estaba haciendo? Pues él estaba aplazando su decisión. Ya después de hacer todas esas evasiones, él ahora se da cuenta de que, bueno, no queda nada más que hacer porque le corresponde a él, pero todavía quiere escapar de esa decisión y lo que hace es querer escapar aplazando su decisión o atrasando su decisión. ¿De qué forma? Interroga por segunda vez al Señor Jesucristo. Lo encontramos en Lucas 23:14. Porque él les dice a la multitud, me han presentado a este hombre que perturba al pueblo, dice, pero yo ya lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre delito alguno de lo que le acusáis. Y queriéndolo interrogar nuevamente delante de la multitud, quiere aplazar su decisión para que la gente decida dejar libre al Señor, pero no puede aplazar esa decisión, tiene que decidir. Queriendo escapar de esa decisión, pues ahora manda al Señor Jesucristo a azotar. Por eso encontramos en el Evangelio según Lucas capítulo 23 versículo 16 cuando dice, le soltaré pues después de castigarle. ¿Satisfizo eso a la multitud? De ninguna manera. La multitud quería la muerte del Señor Jesús. Siempre que Pilato lo presentaba de esa manera, la multitud decía, crucifícale, crucifícale. Pilato quería escapar de eso. Aunque mandó azotar al Señor Jesucristo, no fue suficiente. Y ahora toma otra decisión Pilato. Lo quiere intercambiar con aquel ladrón Barrabás. Lo encontramos siempre en Lucas capítulo 23, solo que en este caso los versículos 17. Tenían necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Y en Mateo 27:17 nos dice que les hace la pregunta, ya poniendo a Barrabás delante de ellos, ¿a quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? La multitud siempre elige lo malo, eligió a Barrabás. Pero Pilato no pudo seguir aplazando su decisión y está aquella pregunta importante, ¿qué hará con Cristo? ¿Qué hará Pilato con Cristo? Seguimos con eso, apreciables hermanos y asimismo amigos que nos están escuchando. El ser humano está en una situación muy similar a la de Pilato. Solo tiene dos opciones, solo tiene dos alternativas. Creer que Jesucristo es el Señor y Salvador, el único que le puede proporcionar vida eterna, salvación eterna para su alma y escape de aquel castigo eterno, o rechazar la gracia de nuestro Señor, aquel amor de nuestro Señor que muestra a través de su Hijo, y al rechazarle, aquella persona estará decidiendo recibir aquel castigo que Dios ha determinado para los que le rechazan. Solo hay dos opciones: acepta a Cristo o rechaza a Cristo. Si rechaza a Cristo, debe enfrentar la ira de Dios. Entonces, ahora que usted, apreciable oyente, está escuchando el mensaje del Evangelio, usted que está escuchando esta meditación y ha oído muchas meditaciones, va a hacer lo mismo que Pilato. No es motivo para que usted evada esa responsabilidad. Puede haber presión familiar, puede haber presión social que le estén impidiendo tomar esa decisión. Quizás usted esté queriendo dejar esa decisión a otras personas, pero no lo va a poder hacer. Es una decisión personal y no la puede traspasar a nadie más. Tampoco la puede aplazar. Si usted decide aplazar esa decisión, llegará el momento que tarde o temprano llegará la muerte y entonces ya no tendrá tiempo de decidir. Vendrá nuestro Señor por su iglesia y tampoco tendrá tiempo de decidir. Es decir, ¿va a evadir su decisión? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Va a evadir esa decisión? ¿Va a hacer lo mismo que hizo Pilato? Porque en este momento a usted, apreciable oyente, le preguntamos también, ¿qué hará con Cristo? Un coro nos dice,
No puede ser neutral, es decir, no hay término medio, o lo acepta o lo rechaza. Si lo acepta, tiene salvación, vida eterna, lleno de bendiciones. Si lo rechaza, prepárese para la ira de Dios. Llegará el momento en que Dios derrame su ira sobre el mundo pecador. ¿Cuál es esa decisión que va a tomar? ¿Cuál es esa decisión? Usted tiene que tomar esa decisión. ¿Qué hará con Cristo? Una decisión que no puede aplazar. ¿Qué es lo que hizo Pilato? Sigamos viendo. Veamos el momento culminante de la vida de este personaje. Veamos ese momento tan importante en la vida de Pilato. Ese momento en el que él, lamentablemente, tomó la mala decisión. En primer lugar, de desechar la justicia de Cristo. La justicia de Dios. Sabía que es inocente. Sabía que era un ser supremo. Se dio cuenta, tuvo miedo, pero le ganó la presión, le ganó el temor, le ganó aquellos lujos. Él quería más, todo el poder económico, político y de todo lo que él tenía. Pudo más todo aquello en lugar de ceder su voluntad, su vida y rendirla a los pies de Jesucristo. Desechó todo eso. Sabía que por envidia le habían entregado. Lo había intentado liberar de varias maneras, pero él prefirió no tomar esa decisión, es decir, prefirió darle gusto a la mayoría, prefirió darle gusto a los demás y no quiso ver esa necesidad que él tenía de rendirse a los pies de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo desechó. ¿Qué fue lo que hizo? Condenó al Hijo bendito de Dios porque rehusó creer en su palabra, rehusó creer en su testimonio, rehusó creer en la obra bendita de Dios. Si leemos capítulo 19 de acá de Juan, en donde estamos, y leemos el versículo 16, nos dice: así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora ya no preguntamos qué hará Pilato con Cristo. Ahora podemos decir: Pilato desechó a Cristo, desechó el amor que Dios le estaba mostrando. Pilato tuvo una oportunidad que, aunque sabemos que estaba cumpliendo la obra perfecta de Dios, toda persona tiene oportunidad de decidir por Cristo o estar en contra de Cristo. Pilato no es que no haya tenido la oportunidad. Él dejó que todo lo demás lo dominara, que todo lo demás se interpusiera o fuera más fuerte sobre su vida, y no se quiso rendir delante del Hijo bendito de Dios. Y es por eso que decimos que condenó al Hijo de Dios. Cuando hablamos de condena, es porque lo sentenció para ser llevado a la cruz del Calvario. Lo sentenció para que fuera llevado a aquel lugar de Gólgota. Sabemos que todo estaba dentro del plan bendito de Dios, ese plan perfecto de salvación, pero Pilato tuvo esa oportunidad y él tomó la mala decisión de desechar a Cristo. Ahora pensemos, ¿cómo seremos recordados? ¿Cómo es recordado Pilato? Cuando usted piensa en Pilato, piensa en aquella persona que se lavó las manos. Cuando usted piensa en Pilato, piensa en aquella persona que hace juicios injustos. Cuando usted piensa en Pilato, habla y siempre llega a la mente aquella persona cobarde que no pudo tomar una decisión personal que era importante para su vida. Ahora, una reflexión personal. ¿Cómo quiere ser usted recordado, apreciable amigo? ¿Cómo quiere ser usted recordado? La Biblia recuerda a Pilato como aquel cobarde, lo hemos dicho, porque lo encontramos plasmado en las Escrituras. Si usted ve a las personas, habla de lavarse las manos cuando uno quiere evadir las responsabilidades. ¿Qué dice Dios de él? Que Pilato es débil. Como Pilato es débil, ¿cuál va a ser ahora su decisión? Si aquel momento culminante para Pilato, él tomó su decisión, ahora, en este momento, es el momento culminante para usted, para que tome también una decisión.
sabe de Cristo, ha tenido un encuentro con Cristo a través de su palabra, le invitamos que no evada a Cristo y que usted se pueda decidir por la vida eterna. Por esa razón le presentamos al Señor Jesucristo como aquel ser supremo, a nuestro Dios que vino, se tomó nuestro lugar, se hizo semejante a nosotros los hombres, fue a pagar el precio por el pecado en aquella cruz para satisfacer la justicia de Dios, para recibir la ira de Dios en lugar de nosotros. Él murió, fue sepultado, pero resucitó al tercer día. No quedó en aquella tumba. Nuestro Señor Jesucristo no quedó en aquella tumba. Él está sentado a la diestra de Dios. Está ofreciendo salvación para cada uno de nosotros. Está ofreciendo vida eterna para cada persona que no le conoce. Le está ofreciendo una oportunidad para que usted escape de aquel castigo eterno. Por eso la gran pregunta para usted es: ¿qué hará con Cristo? ¿Qué va a hacer con Cristo en esta noche? ¿Va a tomar la decisión correcta? ¿Se va a decidir por entregarle su corazón, por rendirle su vida, por hacerle su Señor, reconocerle como su Salvador? Reconocer que por su obra usted puede obtener la salvación, porque la salvación no es por obras, no es por méritos personales. La salvación es únicamente por fe, recibiendo la gracia bendita de Dios. ¿Qué hará con Cristo? Lo invitamos a que usted tome la decisión correcta. No haga lo que hizo Pilato. La decisión correcta para usted en esta noche: aceptarle como su Señor y Salvador. ¿Qué decisión va a tomar? Lo dejamos pensando en esa decisión. Tome una decisión, porque ¿qué harás con Cristo? Dice aquel texto. No puedes ser neutral. Pronto te tendrás que quejar conmigo. ¿Qué hará Él? Hoy el Señor ofrece salvación, ofrece vida eterna, pero llegará el día, como dice su bendita palabra, de manera que ha sido establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Llegará el día en que Él ya no estará ofreciendo la salvación. Él vendrá como juez a esta tierra para juzgar al mundo, para sentenciar a todo aquel que le rechazó, todo aquel que no pudo ver aquella oportunidad de salvación, todo aquel que decidió seguir el ejemplo de Pilato el débil. Pero esta noche nosotros le invitamos a que no siga ese ejemplo, sino que más bien valientemente decida por Cristo Jesús. Solo en Él hay salvación. No hay salvación a través de nadie más. En ningún otro, dice, no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Te invitamos en esta noche y ojalá que usted en esta noche haya podido tener un encuentro con Cristo a través de este personaje, Pilato el débil. Acepte a Cristo como su corazón, con todo su corazón, acéptele como su Señor y Salvador. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones.